Bien, señoras y señores, aquí estamos con ustedes de nuevo en nuestra entrevista. Tenemos hoy el privilegio de tener al doctor Mark Puig. Mark Puig es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático. Y vamos a hablar con él muchos temas interesantes que hay de eso. Bienvenido, doctor, un placer tenerle. Muchas gracias, Geraldino. Muchísimas gracias por la invitación. Me complace estar con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Doctor, creo que usted estuvo en la cumbre de Bakú, ¿verdad? Así es. Acabo de llegar, sí. Ahí realmente no hubo acuerdo, pero se habló de unos 300 mil millones de dólares por parte de los países ricos para cambio climático, pero ya se había anteriormente establecido cuotas que los países no han cumplido. ¿Qué podemos esperar de eso? Bueno, así es. Se acaba de producir en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, la COP29. Y debo señalar que las COP, las conferencias de las partes del Convenio Marco de Cambio Climático, que se da al mismo tiempo que el convenio de las partes del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París, representa la conferencia internacional más importante de las Naciones Unidas en la actualidad. Y eso es así ya desde hace prácticamente 20, 30 años. Las cumbres climáticas son el evento político, diplomático, científico más importante del planeta. Y esto tiene que ver con un hecho ya incontrovertible. Fue discutido, pero ya no se discute. Y es que el cambio climático es la amenaza más importante que tiene la humanidad en nuestro tiempo. Hay guerras terribles, pero todas esas guerras van a terminar en una mesa de negociaciones. Al final. Al final, todas las guerras han terminado en una mesa de negociaciones, con pérdidas y ventajas para alguna de las partes. Pero en el caso del cambio climático, no se trata de lo mismo. Es decir, hay encuentros, años tratando de avanzar, pero no solamente no se ve el término, sino que el fenómeno se ha seguido agravando. Y es un fenómeno que pone en peligro las diferentes formas de vida en el planeta y en particular pone en peligro los niveles de vida y las formas de vida que ha alcanzado el ser humano. Ese es el tema. Claro, frente a estas reuniones, frente a un desafío tan inmenso y frente a la cantidad de reuniones que se producen, en alguna gente se produce el sentimiento de que aquello no sirve para nada. Y si, ¿qué pasó? ¿Y qué se resolvió? ¿Y por qué los logros son tan limitados? Y eso produce una desazón en mucha gente. Sin embargo, a pesar de que a veces los logros pueden parecer limitados, son importantes. Son importantes porque si no se produjesen esos encuentros y esos avances, bueno, pues la situación sería muchísimo más grave. Con respecto a las sumas, a los aportes, hace un momento, antes de entrar a cámaras, estábamos conversando de la primera gran cumbre, es decir, la cumbre de Río en el año 1992, y me referías que tú estuviste presente en la cumbre de Río, uno de los pocos dominicanos que estuvo en ese acontecimiento de envergadura mundial, que en gran medida ha cambiado el curso del mundo, lo está cambiando, está llamado a cambiarlo. Y en esa cumbre se admitió un principio, que es el fundamental, porque se admitió que allí fue que se sentaron las bases para el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y se aceptó el principio de que los países iban a estar en ese convenio divididos en dos. Los países parte 1 y los países parte 2. Y los países parte 1 son los países desarrollados, industrializados, que son los que han, en sentido general, generado el fenómeno del cambio climático en su mismo proceso de crecimiento económico. Usted acaba de mencionar precisamente eso. Yo tengo entendido que República Dominicana produce el 0.06% de todos los efectos del algo minúsculo por relación al conjunto. Comparado a nivel global. Claro. Ahora, nosotros tenemos un problema, doctor.
El gobierno, el Estado, no voy a decir el gobierno, el Estado dominicano no tiene la posibilidad de cumplir con la meta de reducir los gases de efecto invernadero, porque nosotros tenemos una matrícula que descansa fundamentalmente en combustibles fósiles. Pero se está trabajando. Pero tenemos muy poco. Por ejemplo, el 80% de nuestra matrícula es combustibles fósiles. Así es. Entre otras razones porque se cometió un error mayúsculo con el establecimiento de las plantas de carbón de Punta Catalina. Cuando el mundo ya salía del carbón, entonces nosotros quisimos entrar. Sí, pero entramos también a licitar 800 megavatios en gas natural, que también es combustible fósil. Sí, aunque pero en menor proporción. Con una salvedad. Es que en gran medida el gas está siendo considerado como un combustible de transición, en el sentido de que sí es un combustible fósil, pero es el menos nocivo. Y República Dominicana tiene una dificultad muy grande. Es decir, somos isla, aunque somos la isla del Caribe mejor dotada en agua, porque tenemos 3 sistemas montañosos y tenemos valles intramontanos, en ese sentido estamos relativamente mejor situados que los otros, pero no tenemos la gran ventaja que tiene el continente americano, toda América del Sur, que es rico en agua. Es decir, nosotros dependemos fundamentalmente de fósiles importados y tenemos que producir una transición. Y esa transición hay que costearla. Y esa transición cuesta. Y parte de las cosas que estábamos discutiendo en Bakú era precisamente eso. Cómo un país con esas condiciones de desfavorabilidad, es decir, puede aprovechar oportunidades para costear su transición energética. Doctor, vuelvo al tema de que no vamos a cumplir ni podemos cumplir por una razón elemental. Por ejemplo, ustedes tienen ahora mismo, vamos a suponer que la matrícula de energía renovable es de un 15% en República Dominicana, aproximadamente, tentativamente. Sí. Ahora bien, de ese 15%, por ejemplo, ¿qué piensa Cambio Climático, el órgano que usted dirige, sobre la decisión de la Superintendencia de Electricidad de ponerle trampas a los paneles solares, cuando la mayoría de los países del mundo lo que están es auspiciando eso? Nosotros, nuestra posición como Consejo Nacional para el Cambio Climático es trabajar para la generalización del uso de energías renovables. Y en ese sentido... De hecho, eso está establecido en el artículo 67 de la Constitución. Sí, pero una cosa es establecerlo en el artículo de la Constitución, y otra cosa es establecer los planes y procurar los recursos para hacerlo. En ese sentido, una de las medidas que nosotros hemos tomado es producir un diagnóstico acerca de los costos de la descarbonización en la República Dominicana. O sea, porque usted no puede hacer nada que usted no mida y usted no sepa cuánto cuesta y cómo se hace. En ese sentido, ya se hizo el estudio. Se hizo desde hace 2 años y se hizo con financiamiento del BID. Y los resultados de ese estudio son fundamentales para toda la transición energética de la República Dominicana. Se hizo un estudio de escenarios. Y ese estudio de escenarios se trabajó sobre la base de 4 grandes escenarios. ¿Qué sucedería en la República Dominicana si se adopta una política de dejarlo todo igual, es decir, de no intervenir? ¿Qué pasaría si se adopta una política de limitar de manera progresiva, aunque de manera un poco lenta, el uso de los combustibles fósiles? ¿Qué se haría? El tercer escenario, ¿qué se haría si se adopta una política más agresiva? Y el cuarto escenario, ¿qué se haría? ¿Cuáles serían los resultados si se adopta una política totalmente agresiva? Es decir, ¿cuál sería el resultado según los niveles de acción? Y el resultado del estudio ya está, es clarísimo. La mejor opción es la descarbonización agresiva. Cuando digo agresiva, es una descarbonización poniendo todos los medios, todos los incentivos, frenando el uso de los fósiles. Y el estudio arroja como resultado que si se adopta esta cuarta opción, la República Dominicana
no solamente invertiría, ahorraría 2.000 millones de dólares de aquí al año 2050. Es decir, que ya están las bases, ya está demostrado, es decir, que no hay otra opción mejor. Entonces, ahora, ¿cómo se costea eso? Exacto. ¿Cómo se costea? Pero hay una política de Estado, o sea, una intención de asumir eso, porque son a largo plazo. Exactamente, hay una intención. Y todo esto se traduce en varios instrumentos. Se traduce en la Estrategia Nacional de Desarrollo, se traduce en la contribución nacionalmente determinada, la NDC de la República Dominicana, y se traduce en el Plan Energético Nacional. Son los tres grandes instrumentos en esa dirección. De acuerdo a lo que está previsto en la NDC y lo que está previsto en el Plan Energético Nacional, el objetivo es que en la República Dominicana el 25% de la matriz sea renovable en el año 2025 y que el 30% de la matriz sea renovable en el año 2030. ¿Y cuánto llevamos? No, se va a alcanzar lo del 2025. ¿Se alcanza? Se alcanza perfectamente. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar, doctor? Si usted me está licitando 800 megavatios en Montecristi, tiene a Punta Catalina, tiene una barcaza en un área que es un área protegida, y todo tiene que ver con combustibles fósiles. Mientras le ponemos trabas a las partes que tienen que ver con energías renovables, como son los paneles solares. Explíqueme ese detalle. Todo eso es cierto y lo voy a explicar, y se va a alcanzar el objetivo. Lo que pasa es que la República Dominicana es un país de alto crecimiento económico. Yo diría, es el inconveniente y la ventaja. Es decir, en un país que no tiene crecimiento económico, pues el problema no se plantea de la misma manera. Como la República Dominicana tiene prácticamente 60 años creciendo un 5% anual, su demanda de energía es permanente y es creciente. Es decir, la República Dominicana en ese sentido tiene una demanda considerable, es decir, una demanda de energía cada año. Es decir, el mundo actual, pero la economía dominicana también es energívora, funciona en base a energía. Estamos hablando de 15 puntos para llegar a un 25, de 10 puntos, estamos en un 15 apenas. No hay manera. Sí, el 2025 se va a alcanzar y las previsiones que se va a alcanzar para el 2030. Lo que pasa, porque ¿cuál es la energía en estos últimos 4 años? Hay licitaciones para el gas, pero ¿cuál es la energía que se ha sumado? La oferta energética se ha sumado en 4 años. Todo es solar, prácticamente, en estos 4 años. Todo lo que se ha sumado es solar. Porque hay una serie de ventajas y limitaciones para la energía solar. Es decir, ¿cuál es la ventaja? Bueno, pero ahora la Superintendencia de Electricidad está por penalizarlo con una resolución. Yo sé de esa resolución y eso está, justamente, es un reclamo. Eso se va a tener que discutir. Yo soy de los optimistas, yo soy de los que está seguro de que eso va a ser superado. Yo soy de los que cree que esas limitaciones a los paneles solares van a tener que ser eliminadas. Hay un debate en el seno del gobierno, hay posiciones diferentes, eso es así, hay puntos de vista, es decir, por eso están las resoluciones, por eso está la demanda de que se superen las resoluciones, y yo que soy un optimista empedernido, pero además un optimista objetivo, es decir, que estudia la realidad, yo entiendo, ¿verdad?, que estas limitaciones van a ser superadas. Ahora, el tema no está ahí. Cuando digo que el tema no está ahí, o mejor dicho, me voy a expresar de una mejor manera, no está solo ahí. O sea, no está solo ahí. Porque el tema de las energías renovables no es simplemente que tenemos sol, que no hay que importarlo, que el sol es gratis. Bueno, es gratis, o sea, ¿verdad? Pero pero en las renovables no solamente está el solar, la solar, está la eólica, están otras. Sí, pero hoy día el recurso fundamental de las renovables en la República Dominicana y sus posibilidades de expansión por el momento se encuentran fundamentalmente en las renovables. Aunque hay posibilidades de ampliar las eólicas y hay posibilidades de ampliar la hidroeléctrica, nosotros ahora se está trabajando aquí en todo. Yo acabo de llegar, yo estuve en Bakú, pero antes de Bakú yo me pasé una semana en la India. Y yo en la India estaba examinando, en base a los lazos de cooperación que tenemos con ese país, el tema de los paneles flotantes. Porque uno de los grandes problemas de la energía solar, de las renovables, es el uso de la tierra.
Es decir, no se pueden destinar tierras agrícolas útiles al uso de las energías, a la energía fotovoltaica. Hay que recordar que República Dominicana es un país que tiene las fronteras agrícolas casi agotadas. Me explico. Si el país de América Latina, sacando los países insulares del Caribe angloparlante, tomando los países de América Latina, hay un país que tiene agotadas sus fronteras agrícolas, que es El Salvador, en el sentido de que ya no hay más espacio para un país muy pequeño, sobrepoblado. Pero uno de los países después de El Salvador que tiene en América Latina, que tiene las fronteras agrícolas más limitadas, es República Dominicana. O sea que se está agotando porque es muy montañoso República Dominicana. Y por eso hay que cuidar tanto nuestras tierras de calidad. Y por eso es que hay que frenar la extensión del uso de las tierras feraces, de las mejores tierras del país para uso urbano. O sea, ahí hay una amenaza en Constanza, Doctor, ahí hay una amenaza en Moca, ahí hay una amenaza, sí. perdón, porque... Sí, pero eso está en la ley de delimitación territorial. Una cosa es la ley y otra cosa es que la ley se aplique. Exacto. O sea, y otra cosa es que la ley se aplique. Lo estoy diciendo, porque entramos en muchos temas al mismo tiempo, y uno de los temas fue el de las renovables. Y dentro de las renovables yo acabo de afirmar que en el contexto actual inmediato, las renovables que ofrecen mayor posibilidad, las renovables que ofrecen mayor posibilidad es la fotovoltaica. Pero digo que hay una limitación, acabo de decir que hay una limitación en el sentido de que no se deben utilizar tierras de calidad para eso. Ahora, una solución es el uso de los lagos, de las represas de la República Dominicana para instalar paneles solares, porque la superficie de los lagos perfectamente de las represas puede albergar paneles flotantes. Entonces ya no está el tema del uso de tierra en ese caso. Pero usted tiene un problema ahí, doctor, porque la mayoría de los lagos dominicanos, los embalses y las presas, están todos sedimentados, más de un 40%. Está bien, pero ese es otro problema distinto. Aunque estén sedimentados, se pueden utilizar mientras tanto. Ahora, el tema del dragado. Una cosa es el dragado, es la solución ex post. O sea, la solución es impedir que se sedimenten. Ahora, ese es otro tema. Pero yo lo que estoy planteando es que República Dominicana en algunas de las represas de las se represas usan para poner paneles solares. no solamente puede usar, es que varias de las represas sirven para la generación hidroeléctrica. Naturalmente. Entonces, ya ahí eso significa que ya hay estaciones eléctricas y eso significa que ya hay redes eléctricas. Doctor, siguiendo con esa parte. Pero antes de llegar ahí, lo siguiente. Yo decía que acabo de llegar de la India, donde se ha estado estudiando esa posibilidad para ampliar la capacidad de la hidroelectricidad, pero es limitada porque usted no puede llenar el país tampoco de presas. Entonces usted puede aprovecharlo mejor. La eólica tiene también sus ventajas, pero en el corto plazo, la mayor inversión posible en renovables, en el corto plazo, se encuentra en la fotovoltaica, pero ahí la limitación es la de las redes, porque las redes no forman parte del negocio eléctrico privado, es parte de la responsabilidad pública. Por consiguiente, a ningún privado se le puede exigir, es decir, que instale las redes. Eso es responsabilidad. Ahí el tema es la inversión. Y estamos trabajando en esa inversión. Dígame esta parte. ¿Cómo no? En República Dominicana, tengo entendido que ocupa entre la posición 10 a 12 dentro de los estados insulares que podrían ser más afectados por el asunto del cambio climático dentro de los estados insulares. Ahora yo le pregunto, recientemente se aprobaron $400 millones para cambio climático. Sí. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo para cambio climático la parte más importante, que es la adaptabilidad hacia el cambio climático? Que nosotros, a usted lo invitaron cuando iban a aprobar esos 400 millones. Sí, señor. Y que usted le explicó por qué. Sí. ¿Y cuál es la adaptabilidad que estamos haciendo? Y voy a decir por qué eso es positivo. Sí. Eso fue una reducción de deuda para la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Mire, reducción de deuda. Eso fue una reducción de deuda en términos prácticos para la República Dominicana, es decir, algo ventajoso.
créditos que ya existían, en realidad fueron recontratados a una menor tasa. ¿Cómo? Utilizando el parámetro climático. Me explico. Hay toda una serie de medidas que los países ejecutan que a lo mejor son beneficiosas para el cambio climático, pero eso se desconoce, no se sabe. Por eso es que se ha desarrollado toda una tendencia para que los países establezcan una taxonomía verde. Es decir, que los países puedan determinar a través de estudios, decir cuáles son las medidas, en ese sentido, que pueden ser más o menos favorables para enfrentar el cambio climático. Pero eso es lo que yo le estoy preguntando, ¿cuáles son la adaptabilidad que nosotros hemos adoptado? Entonces, República Dominicana es un país que ya está desarrollado en base a un programa del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, la Gobernación del Banco Central, la Superintendencia del Consejo para el Cambio Climático, para dotar al país, a República Dominicana, de una taxonomía verde, para que se sepa cuáles son las inversiones del Estado o las inversiones privadas en el mercado de valores que pueden ser las más favorables para enfrentar el cambio climático. Entonces, sobre esa base fue que se tomaron unos créditos a menor tasa para pagar otros créditos anteriores que estaban a mayor tasa. ¿Por qué se consiguieron estos a menor tasa? Porque se estableció mediante la taxonomía verde, es decir, que los créditos anteriores calificaban para esa mejor tasa. Entonces, en realidad, eso fue un movimiento financiero correcto que hizo la República Dominicana. Eso fue un movimiento financiero, desde el punto de vista financiero, vamos a decir que fue favorable. Sí. Ahora, yo lo que le pregunto a usted, lo hicimos bien. doctor, Era lo que había que medidas hacer. estamos tomando para la adaptabilidad al cambio climático? Eso es lo que yo quiero saber. Me gusta tu forma de preguntar, Geraldine. Me gusta, porque esa pasión que tú pones, me la transmites a mí y se la transmite a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Mira, el tema de la adaptación. Voy a tratar de decirlo de manera, ¿verdad?, que todo el mundo lo entienda. Que todo el mundo lo entienda. Todo el mundo lo entienda. Ok. El cambio climático no se sabía, no se creía, pero ya se sabe que no es un fenómeno estrictamente natural, es un fenómeno provocado por el ser humano. Entonces, más que un fenómeno natural, es un fenómeno económico producido por el ser humano. Es un fenómeno antropogénico, es un fenómeno que está originado por el ser humano. Esa acción productiva, que es la acción productiva que se está dando en el mundo desde hace 2 siglos, es la acción productiva industrial. Las sociedades actuales son industriales. Hasta hace 2 siglos todas las sociedades eran sociedades fundamentalmente rurales, agrarias. Pero desde hace 2 siglos las sociedades son industriales y funcionan en base a la energía, y esa energía en base a combustible, y los combustibles que se han usado hasta ahora son los combustibles fósiles, y eso genera unos gases que son los llamados gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. A eso hay que ponerle freno, porque ese calentamiento del planeta está generando un cambio en el clima, y ese cambio en el clima lo está trastornando todo. Está trastornando la agricultura, está trastornando la salud, está trastornando la educación. La vida se está haciendo mucho más compleja, pero no solo más compleja, más costosa, más difícil. Entonces, para enfrentar eso, desde hace 30 años, supuestamente va lento. Bueno, va lento, sí, pero se está haciendo lo que se está haciendo. Hay 2 caminos para enfrentar eso. Las medidas de mitigación, lo que significa que es ir a las raíces, a las causas, y las medidas de adaptación. Si usted no puede frenar el fenómeno, adáptese a él, trate de sobrevivir. Los países desarrollados, industriales, que son los que han generado fundamentalmente el problema, insisten en que hay que mitigar. Claro, ellos crearon el problema, ahora hay que mitigar. Pero los países afectados que no hemos generado el problema, como la República Dominicana y la mayor parte de los países del mundo, tenemos que también, ok, hay que mitigar, pero cada uno mitiga en la medida en que genera. Si yo genero el 0.6, yo voy a mitigar un poquito dentro de ese 0.06. Yo, República Dominicana, no me puedo echar arriba el problema del planeta que crearon los otros. Ahora, y eso en base a un principio del derecho internacional que se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y eso significa, sí, todos somos responsables, pero no todos vamos a resolver problemas de la misma manera, porque usted es más responsable que yo. Entonces, ahí es donde los países como República Dominicana estamos defendiendo en esos
foros internacionales el tema de la adaptación. Yo Sí. veo dos y ahí problemas, es donde, doctor. entonces, pero ahí es donde vamos. O sea, nosotros estamos... Pero no me ha dicho todavía la adaptabilidad que hemos hecho. Bueno, muchísimas medidas que estamos tomando y dentro de esas medidas, les voy a poner un ejemplo. República Dominicana hasta ahora, cuando digo hasta ahora, hasta estos últimos 4 años, no había recibido un solo fondo estrictamente ambiental para la adaptación. Uno, y lo acabamos de recibir y se va a ejecutar este año, que es un fondo que nosotros logramos desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático, un fondo que se llama Fondo CIF. Los fondos CIF son los fondos para inversión climática. No se habían usado, el país no los había usado. ¿Por qué? Porque no habíamos aplicado. Claro, esos fondos tienen un problema. Yo a veces en broma digo que a veces para llenar el formulario, no es un formulario, para realizar los estudios, para hacer la solicitud, hay que tener un doctorado de Harvard. Yo lo digo en broma, o sea, no es así. Pero lo que quiero decir es que son complicados. Bueno, no es para comprar un racimo de plátano, o sea, es una cosa un poco más compleja. Sí, pero yo veo dos situaciones. Espérese, pero quiero decir de ese fondo, porque yo no después no voy a decir que yo no le respondí. Ese fondo es un fondo que se llama, es muy bonito el título, se llama De la Cima al Arrecife, porque es un plan para la protección y aprovechamiento del río Yuna. Oh. Y la idea es que se aproveche desde la cima hasta el arrecife. Desde la cabeza. Desde el nacimiento en la cordillera central, es decir, hasta la bahía de Samaná. Y ese es un fondo, y voy a decir en qué condiciones lo conseguimos, es un fondo de 34 millones de dólares. De los cuales 7, repartidos, 15 Banco Mundial, 15 BID. Okay. 17, breve, perdón, doctor, 17, 17. Un minuto. Perdón, de esos 34 millones, 7 de donación y 28 prestados al 1.30 anual, con 8 años de gracia y 30 para pagar. Entonces, ese es un fondo de adaptación, pero nosotros nos hemos metido en esa línea, esos son los fondos que estamos buscando, y por eso también es que estamos... ¿Cuánto tiempo podríamos tener eso? No, eso ya va a ejecutar este año, eso lo va a ejecutar... No, los fondos, ¿cuándo los tenemos? No, ya en enero, ahora, este año 2025. Doctor, ya se nos acabó el tiempo. Está bien, me tienen que invitar de nuevo si ustedes quieren que sigamos hablando de esto. Gracias, doctor. A ustedes. A la gente hay que vincular, porque eso es el tema climático, la gente no lo está entendiendo. No, está bien. Muy amable de su parte, Ustedes. doctor. Señores, nos vemos mañana.